Bueno, quería, no sé, hacer como un pequeño comentario, porque hace bastante tiempo que hice, vamos a ver ahí, un artículo, ah, bastante tiempo, no sé, 10 años o así, ¿no? Que me di cuenta de que la gente no sintonizamos con nuestro signo solar. Lo que decía, si os acordáis, Carlos, ¿no? No veo que esté aquí con su signo solar Sí, en cáncer. No, no, el cáncer sí, no. ¿Recordáis, sí, no? es cierto. Me di cuenta porque tenía una clienta mía que es Acuario, y claro, yo a Acuario los conozco, bueno, los he vivido bien porque mi padre, mis dos hijos mayores, gente que conozco, familia, tienen el sol en Acuario, ¿no? Y en cambio esta persona era muy dependiente de las costumbres, de las normas, de lo que hay que hacer y todo esto. Y me acuerdo una vez que hicimos, vamos, así, era un curso que estaba dando, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿y tu signo de Acuario para cuándo, no? Eh, no vivimos nuestro signo solar. Yo entiendo que, bueno, esto es normal en esta manifestación humana, ¿no? Hacemos caso a lo aparente. Porque básicamente, ya lo he dicho mil veces, ¿no? Y lo volveré a seguir bastantes más, el que el Sol es el centro del sistema solar y que la astrología es el sistema solar. No hay espíritus ni historias, ¿no? Y el Sol, el signo solar es el centro, la luz, el calor, la dirección, porque se mueve todo el sistema con el Sol. O sea, no hay ningún planeta que arrastre al Sol. Por eso decimos que el Sol es la dirección, ¿no? Entonces, bueno, hacemos caso a lo accesorio, lo circunstancial, ¿no? Que si este me ha dicho tal cosa, que si este se ha comprado un coche nuevo, mira qué medalla le han dado a este, ¿verdad? O a esta, es igual, ¿no? Todo esto es accesorio, no. En cambio, lo, lo sacrificamos nuestro centro, nuestra propia persona, ¿no? Y si no hacen la prueba, alguien que le consultéis su carta, que le hagáis una consulta astrológica, y si en algún momento se os ocurre dejar de presionar con la carga plutoniana y estas cosas, ¿no? En la oscuridad de la casa 8 y 12. 12 y tal, y Quirón la herida, ¿no? La herida sin decir que eso es lo que es la medicina, ¿no? Si alguna vez os ocurre eso y decir, vamos a ver, mira, ¿sabes qué? Ya, tu signo solar es tal cosa, ¿no? Es Aries, por ejemplo, ¿no? A un Aries le resuelves la vida cuando le dices, no, pero si lo tuyo es responder a estímulos. Pero claro, estos estímulos tienen que ser nuevos, porque es lo que estimula más lo nuevo, ¿no? Porque esto es, bueno, esto es una cosa que se estudia en psicología, eh, psicología incluso académica, ¿no? O sea, los tests de personalidad y todo esto, pues han demostrado que una novedad produce más estímulo que no lo que estás haciendo siempre, ¿no? Entonces, oigo un ruido por aquí, no sé si se va a fastidiar el audio o algo así. No, o sea, por ejemplo, Aries es esto, ¿no? O sea, Aries necesita moverse por cosas que le estimulen, que le hacen vibrar, porque esto es Aries, ¿no? No sé, por ejemplo, Leo, ¿no? Ah, yo tengo bastantes consultantes Leo. Mi maestro tenía el sol, el ascendente Leo, y mi primera mujer tiene todavía, que aún hablamos, ¿no? Tiene el sol todavía en Leo, ¿no? El ascendente. O sea, es aquello, yo siempre les digo a los Leos, no hace falta que hagáis ningún espectáculo. Oye, estoy oyendo un ruido que no sé de quién es.
yo rogaría, si no tenéis, no habláis, bueno, cuando queréis preguntar algo lo hacéis, ¿no? Pero, mira, me parece que es Claudia, es la única persona que tiene el Claudia, me permite, sé que te silencie porque si no, esto va a salir en la grabación, ¿vale? Los demás están silenciados. Esto probarlo, ¿no? O sea, recuerdo que una persona después de una hora y pico de consulta, yo le, en fin, los aspectos ascendentes, sol y luna, los regencias y tal, y al final me pregunta una cosa que me dejó así, ¿no? Me dice, bueno, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Y se me ocurrió explicarle su signo solar. Os lo aseguro, ¿eh? O sea, una persona que quedó así, vale, ¿es eso? Claro, lo entiendo. Porque claro, el Sol es el centro, ¿no? Lo que ocurre, claro, está en un lado de la carta, porque, bueno, nosotros estamos sobre la superficie de la Tierra y nos interesa estudiar en astrología la influencia de estas energías que tenemos por encima sobre la superficie de la Tierra, no sobre el Sol, porque no estamos sobre la superficie del Sol. Es por eso que utilizamos todavía el mismo sistema que utilizaban los antiguos, que creían que la Tierra era el centro del sistema solar. Creían que era el centro, con lo cual, bueno, pues sí, vale, entonces tenemos que hacer como no una abstracción, ¿no? Decir simplemente eso, sí, estamos utilizando este sistema porque nos interesa, sabiendo que la Tierra no es el centro del sistema solar. En fin, quería compartir esto. Si queréis podemos hacer alguna prueba en alguna de vuestras cartas, ¿no? De vuestro signo solar. Porque finalmente dejamos escuchar el ruido de la calle, lo accesorio, lo temporal, ¿no? Pero es lógico, no nos han enseñado la educación, las normas de buena sociedad y estas cosas que dicen, ¿no? No nos han enseñado a mirar hacia adentro. Bueno, a los niños no les decimos, oye, tú, a ver, ¿tú qué sientes, no? Recuerdo una vez que a mi hijo, el tercero, cuando iba a buscarle a la escuela, él se me quedaba así mirando, yo pensaba que me quería decir algo y me esperaba, pero como no me decía nada, entonces yo le decía, bueno, ¿qué has descubierto hoy? Y me quedaba así, descubierto, sí, tú, por ti mismo, ¿no? No, mira, la maestra me ha dicho, digo, no, es igual lo que ha hecho la maestra, con todos los respetos, si es muy buena persona y tal, pero lo que me gustaría saber es tú, hoy, ¿qué has descubierto? Nunca hemos preguntado a nuestros hijos qué sienten, ¿no? Y cómo, bueno, más bien preguntado no, sería intuido cómo lo sienten, y eso es su signo solar, ¿no? En fin, no me enrollo más, por si queréis trabajar un poco, alguien que quiera ver su carta, o nos ponemos a hacer ejemplos sobre la realidad del Sol, ¿no? La realidad de nuestra carta. ¿Sí? Vale, pues, ¿qué carta queréis que hagamos? ¿Cómo se nota que no está Carlitos? Carlos diría sí, su carta, sí, debe estar de vacaciones, Carlos. Eso es. Bueno, la que sea, si es por explorar el sol o ver, yo me ofrezco que si no se ofrece nadie más, que son los silencios incómodos, es como a ver quién se va a comer la última Es cierto, del plano. es incómodo. Sí. Es que no sé por qué es incómodo, ¿no? O sea, en fin, si nadie tiene ninguna pregunta, pues ya está, nos despedimos y ya está, se acabó, ¿no? No os preocupéis. O sea, esto es una tertulia, si nadie quiere hablar, pues, adiós. Es el miedo al ridículo, Juan. Todos tenemos Ridículo, miedo al pero ridículo. ¿por qué?
Y qué? bueno, es natural de todo. Vale, vale. Nada, como queráis. Venga, pues Estíbaliz, tú que no tienes miedo al ridículo, como Muy dices. bueno. Ahora, mira atentamente mi carta, Juan Se Antonio. animó Estíbaliz, bien Estíbaliz. Haciendo un ejercicio de Plutón ahí, de perder mi, es decir, aquí me ven en YouTube. Bueno, pues sí, sí, es interesante, claro. Tú tienes Plutón ahí en la 10, que es el Sí, miedo a la niña a que la vieran. sí, es cierto. Ella bastante tímida, Estíbaliz. Es que es cierto, o sea, es como hay, bueno, en las contradicciones que a lo mejor, bueno, contradicciones, para mí no son contradicciones, eso como el concepto, creo que una vez dijiste, Juan, digo, no, pero Urano a sí mismo lo lleva muy bien, o sea, él no tiene ningún, o sea, claro, es, Problema. claro, no, yo pues cierto que hay una, cuando se dice, hay presencia de, se dice timidez o intimidad en aspectos también muy extrovertidos de mi persona. Entonces, es como, entonces con eso camino, con eso voy. Como, Sí, y con ese trígono Sol-Júpiter, sos Sí, sos el Sol, sistema solar para mí. mm, Sol, Marte, Des- Venus, Urano y Mercurio. Claro, en tu caso, sí, claro, el Sol está ahí mezclado con otros, ¿no? Lo que ocurre que es un buen ejercicio por eso, para deslindar, ¿no? Pues, sí, otra cosa que me di cuenta, que claro, ah, como tenemos esa manía de juzgar, Mm, de poner adjetivos. Por mm. ejemplo, Escorpio, es uno de los malos. Capricornio, de los malos. No sé cuál es el bueno, porque Es todavía no cierto. me he enterado. Libra, a lo mejor, Cáncer, ¿no? Pero bueno. Pero si solamente, pero claro, esto es humano, ¿no? Tienes que, la, la estrategia es quitarte de encima todo lo que te han enseñado, lo cual no es Y fácil. sí, ¿cómo hacer? ¿Cómo haces? No es fácil, no es fácil, pero se puede conseguir. Am, Por ejemplo, vamos a ver, hagamos este ejercicio si queréis, ¿no? Escorpio. Para mí Escorpio es tan complejo que con una sola palabra ya me basta para meterme en Escorpio. La palabra intenso. Y entonces, como no hay nada bueno o malo, sino que son las dos cosas, me supongo que a la edad que ya vais teniendo, supongo que ya habéis aprendido que no hay nunca nadie totalmente bueno o totalmente malo, ¿no? Y las circunstancias, como la famosa frase de mi maestro Vicente Lupo, que toda ventaja viene acompañada por su inconveniente. Con lo cual, si le ponemos un adjetivo a Escorpio, lo que estamos haciendo es perturbar nuestro instinto, nuestra capacidad de intuición para conectar con el universo teniendo la carta natal como herramienta. Una vez también en un webinar puse la carta natal como un vórtice, o sea, o como un dial o una herramienta que nos permite hacia atrás, o sea, irnos, perdón, hacia arriba, hacia el mundo, ¿no? Es decir, es la conexión con el universo. Pero claro, esa conexión con el universo se empaña, se despista, en fin, se destruye esa intuición cuando ponéis demasiados adjetivos. Me parece que hace tiempo en un curso, empezaba el curso con gente nueva y tal, ¿no? Y pero cuando empezaron a hablar, pues es que esta carta yo veo que poner la carta y empezar la clase, poner la carta, entonces alguien que quiere intervenir y en lugar de empezar a explorar la carta y ver ascendente, aspectos y tal, ya de entrada ya se fijaron, no sé qué aspecto había, no era Plutón, ¿no? Porque es el más fácil este, ¿no? No sé, es igual.
Y ya de entrada dijo esta chica, es que esta persona tiene que, porque en la vida le ha dado, o sea, ya me... Claudia, te tengo que silenciar porque está saliendo mucho ruido. Ya te he silenciado antes, pero si quieres hablar, habla, pero es que si no, después la grabación va a salir bastante defectuosa, ¿no? Después ya, claro, ya les expliqué, ¿no? Es que ¿por qué? Si no habéis visto todavía la carta, no os habéis metido en la carta, no la habéis entendido, ya queréis empezar a decir a esta persona que tiene que, o que es una persona que, ¿por qué? O sea, no. No, porque después, hombre, después lo que ocurre es cuando vamos viendo la carta, entonces vamos viendo pues que esto no es un Sagitario directamente, sino que es un Sagitario Piscis. Este no es un Sagitario. Entonces, claro, o sea, esto, en fin, de entrada, ¿no? Esto no es un Sagitario, es un Sagitario Piscis, ¿no? Porque el regente del ascendente está en Piscis de entrada. Y luego aquí el interesante periférico, como digo, porque el centro es el Sol siempre, pues aquí tenemos el juego el trino hacia arriba y la cuadratura hacia Neptuno. Esto es lo que no es que defina la carta, pero es uno de los trazos más interesantes o marcados de la carta. Esto, o sea, entonces con los signos ocurre lo mismo, porque si le ponéis adjetivos, ya prejuzgáis. Ya sabéis, los prejuicios no os dejan entender nada. Prejuicios, prejuzgar quiere decir antes de conocer a nadie o antes de conocer a esta persona, ya, claro, como eso es muy, dijéramos, humano, ¿no? De lanzar prejuicios antes de conocer a la persona, supongo que es un mecanismo de defensa, ¿no? Con ese miedo que tenemos de conocer, realmente conocer en profundidad, bueno, profundizar hacia adelante, pero conocer a una persona. Tenemos miedo. Entonces, en lugar de reconocer para nosotros, no hace falta que lo digamos, para nosotros que tenemos miedo y actuar en consecuencia, es decir, no prejuzgar y tratar de ir conociendo tranquilamente a aquella persona, o grupos, o países, o lo que sea. Entonces lanzamos como dardos, ¿no? Esta persona, bueno, porque, no sé, recuerdo un amigo mío que tenía manía a los chinos, ¿no? O a los árabes. A mí yo cuando he estado muchísimos años yendo por países árabes, ¿no? Norte de África, Oriente Medio, y me decían, ¿cómo puedes? Me decía este chico, ¿cómo puedes ir por estos países? Están llenos de árabes, ¿no? O sea, y bueno, pues he conocido en esos países personas 10, ¿no? En fin, podrán tener su lado oscuro, pero... Hola a todos. Hola, Alfonso, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Espero que vosotros también. Gracias. Pienso que sí, entiendo lo que dices, Juan, de que enseguida creo que tiramos de recetas, ¿no? Sí, tenemos un disparador enseguida de querer definir algo, de dar alguna información ya tan rápido que las recetas se nos escapan y porque es lo más rápido, ya está sintetizado, ya lo tenemos muy interiorizado, que un aspecto Pero ¿por qué rápido? ¿Qué necesidad hay de ir tan rápido? Si habéis hecho alguna carrera o lo que sea, o algún estudio, enseguida os habéis tenido que dar cuenta que para estudiar una cosa bien, es decir, entenderla y poderla funcionar, hay que tomarse su tiempo. O sea, esto es lo que sabe un niño de 6 años, antes de que no lo eduquen para que sea un niño que obedezca a sus padres, ¿no? Es decir, deje de ser el mismo. ¿Por qué rápido? Esto es lo que me pregunto yo siempre, ¿no? O sea,
no sé, las clases, ¿no? O sea, oye, pero es que no sé si vamos a terminar, no se preocupe, yo doy clases sin límite, vamos dando clases. Hay gente que viene a algunos cursos de hace 3 años, desde el 19, y vamos a seguir, porque es que la astrología es demasiado difícil, ¿no? Y esa manía de rapidez, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Es una reflexión, Alfonso, para que un poco, a ver, ¿qué vamos a...? Yo iba muy rápido. Sí, es que estoy de acuerdo totalmente, que tanto a muchas personas que están estudiando la astrología y practicándola, como las personas que acuden, quieren, o sea, hay como una especie de ansiedad, como que quieren saber las cosas rápidamente ya. Y es una ansiedad ahí, no sé de dónde viene, no sé de dónde viene, pero la percibo porque... Y muchas veces es lo que te reclama la gente. Sí, no, claro, yo he sido, he estado presa de esa ansiedad desde, bueno, 7, 8 años, que empecé a engordarme como, vamos, una obesidad mórbida brutal que tuve yo a los 8 años, ¿no? Pero claro, yo tengo la cuadratura, recepción mutua, regente del ascendente, cuadrado a Júpiter, regente de Mercurio. No tengo ya lo sabéis, ¿no? Sobre todo por Júpiter, ¿no, Juan? Sí, o sea, Júpiter en Virgo, cuadrado a Mercurio en Sagitario. Además, Sobre todo por ser Júpiter en el ascendente, ¿no? Que afecta sí, al físico. no solamente es por ser Júpiter en el ascendente, sino es por ser Mercurio, que es el regente del ascendente, junto a Marte, el regente de la 3, acción, rápido. Sí, estoy hablando, yo cuando hablo me estoy refiriendo a mí, o sea, sí, rápido. Sí, bueno, me refería al tema de la obesidad mórbida. No, eso, uy, no, que va. Eso, la ansiedad, es la ansiedad de la ansiedad no resuelta, claro. Bueno, pues cuando empecé por los caminos de la terapia, pues ya está, ¿no? Bueno, ya está, quiero decir, aquello ya fue historia, ¿no? Pero sí, no, la ansiedad, hombre, claro, en fin, la ansiedad que tiene un niño de 4 o 5 años, ¿no? Se encuentra con temas que no entiende en absoluto y la presión de tenerlo que entender, porque claro, vas a una escuela, eran escuelas de posguerra, ¿no? Que tenías que cumplir y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, oiga, ¿no? No, eso sí. Pero no la rapidez y sí, hombre, mi maestro Emilio Salas me decía, tranquil, Joan, tranquil. Hablábamos en catalán, no porque era la catalán, era así. Tranquil, Joan, tranquil, pas a pas, pas a pas. O sea, ya. Y esto me pasa lo mismo, claro. Y en mis clases les digo a la gente, oye, ¿no hay límite de clases? Vamos a estar 5 años o 10, no importa, hasta que mi cuerpo aguante, ¿no? Y supongo que aguantará bastante, ¿no? Por las ganas que tengo de vivir, pues aguantará, ¿no? Y además de dar clases y de compartir y todo esto, ¿no? Por tanto, tranquilo, o sea, por ejemplo, no sé, ayer tuvimos, bueno, ¿cuándo fue eso? En mi iniciación, que fue el jueves, la carta de una de las participantes y su padre también estaba con ella, 4 clases o 5, no sé, y les dije, bueno, ¿queréis más clases? Hombre, no, espera, déjame pensar, claro, un poco un montón de información ahí, 5 clases, si hubiéramos hecho más, porque es que no, o sea, sobre todo en el conocimiento. Recuerdo en la carrera que me decía un amigo, un compañero de clase que además no continuó la carrera, pero yo supongo que era por cuestiones familiares, que me decía, oye, pero ¿cuál es tu método de estudiar? Abres el libro y te vas a la lección 4, a la 4. Oye, ¿y la 1? Digo, no, la 1 es la introducción, eso, bla. Sí, hombre, pero es que esa es la introducción la que tienes que entenderlo. Claro, es que yo creo que la manía que tienen algunas personas de querer ir tan rápido puede estar relacionada también con el tema de las recetas, ¿no? Querer soluciones fáciles y demás. La Sí, comodidad. bueno, claro, las soluciones nunca son fáciles. No, sí, no, yo comprendo, ¿no? Comprendo que sí. Claro. Podría también ser el concepto de como en este webinar, o sea,
a mí has traído, ¿no? el sol, ¿no? Y Ujú. habías comenzado pues por lo que, es que a ver, cuesta, cuando se dice cuesta, es lo que venimos a desarrollar, el sol. O sea, es decir, el sol. Entonces digo, cuando ya aquí estamos en un mundo, cuando estabas comentando de lo que juzgamos, prejuzgamos, asumimos, y yo me pregunto que si eso es a veces porque el conocer el sol y el desarrollar el sol de uno a veces puede dar miedo o no puede dar miedo. Entonces ya se crean toda esta serie de, como, por ejemplo, esto es lo que se asume, ¿no? Cualquier sol, ¿no? O sea, sol en Escorpio. Vamos, yo he vivido eso antes de saber que Sí, sí. del mundo. Y ya digo, y yo cuando digo, o personas que me han conocido durante años y luego después de años descubren que tú eres Escorpio y ya empiezan con el, y digo, y entonces los años que me has conocido, y digo, perdón, Entonces, ¿no? entonces, digo, pero has estado durante 7 años como, no, y eso, no sé si es bueno, a lo mejor o el miedo, o eso es lo que se asume, ¿no? Ya habían asumido, ellos ya tenían su librillo, y esto no es nada referente a la astrología, es el día, o sea, personas que me han conocido íntimamente además, o compañeros de trabajo, lo que sea, y hemos convivido en los espacios ya sea laborales o de amistad o íntimos, lo que sea. Y si luego después de años ha sido como la gran sorpresa, ¿no? Como, y yo digo, pero bueno, eh, Sí, esta es buena, sí. entonces yo, Bueno, es que me resuena a mí, ¿no? Porque a mí nunca me hacían Capricornio, ¿no? Claro, o sea, un ascendente Virgo con ese Mercurio loco que tengo y Júpiter en el ascendente, ¿no? Claro, Capricornio siempre es enjuto, delgado, serio, así, con esa cara, ¿no? Y luego cuando decía, ¿tú qué debes ser Sagitario? No, digo, no, exactamente no. Cuando les decía Capricornio, no puede ser Capricornio. Claro, es que ese sol en Capricornio solo lo pueden conocer personas muy allegadas, en relaciones muy íntimas, ¿no? pues, Familiares y demás. yo creo que también en mi caso ha sido, ese es el es como cuando yo, y eso me ha pasado es en general también cuando comento, o sea, a personas, después digo, bueno, que hay timidez en mí, pero que yo abrazo mi timidez, la gente, digo, que yo no necesito que lo timidez, es parte. Escucha con eco. Entró Sebastián. Entró Ya me lo imagino. Sebastián, ¿verdad? Oye, Sebastián. Un poquito de por favor, Sebastián. Hola, Sí, hola, ¿qué ¿cómo te pasa? delatas solo, Sebastián? ¿Ya quieres cantar o qué? No nos sabotees la clase, Sebastián. Por favor. Ay, qué cómico. Ay, qué bueno. Claro, te quedó del webinar del miércoles, ¿no? Te quedó el Claro, pero micrófono. claro, Vale, ahora mejor, sí, estupendo. ¿Qué tal, Sebastián? Sebastián, las pruebas antes de empezar el webinar, por favor. Las pruebas. No, es igual, ¿va? Si es más divertido, hombre, si no nos reímos. No, claro. Es que cuando ya se asume que un sol, o sea, es decir, un sol en Escorpio ha de ser entonces es cuando ya, Ay, ahí es cuando Recetas. ya se eso. descubre, porque con la timidez, cuando por ejemplo, decir, que a veces, bueno, ya cada uno que juzgue lo que es la timidez, o que viva la timidez como No, necesidad. pero más que timidez, perdóname, Estíbaliz, más que timidez es introversión, diría. Hay eso, o sea, es una, pero en esencia voy a ser, o sea, es también extrovertida, es decir, una tímida extrovertida, ya lo que, entonces cuando a veces digo, bueno, ¿ni reside timidez o introversión? A ver, una peculiaridad de mi personalidad, claro, si se ve mi carta Júpiter ahí que sale todo con todo eso, pues yo también, o sea, es que también está eso, la extroversión, la parte extrovertida, la parte abierta, y, si ya se le pone un apelativo a que un sol en, cierto, intensidad, sí, la vivo y también me nutro de ello, es algo que no, y luego también el desarrollo de cuando creo que previamente al comienzo del webinar, Juan Trigo, has comenzado tenido mucho contacto también con el espacio acuariano, ¿no? De Acuario, soles, muchos soles Acuario en mi vida. Y se asume también
porque también es se ve, o sea, se identifica y sí que está esa presencia planetaria, o sea, de Urano, que tenemos en Acuario, ¿no? Y en esas sí está, pero también debajo, me han ayudado a aprender esa parte también de tradición que hay. O sea, es decir, que también se nutren de ese otro regente, que es un Saturno, y yo creo que a veces, ¿qué vemos o qué identificamos, ¿no? O sea, porque en esta carta va a estar, o sea, es un sol con con compañeros allí, con ese festival ahí, y uno de los regentes está también en Acuario, pues le va a dar también a lo mejor ese color, o sea, es yo también lo siento, que está, a ver, que por la próxima. Claro, yo es que digo, yo me pregunto, ¿qué parte de nosotros ven cada cual? Porque es que somos muchas partes. Tratar de definirnos, podemos tener algunas pistas de definirnos unos a otros, ¿no? Ah, pues mira, esta persona es así, pero claro, ¿en qué contexto veo yo a esa persona? Porque en otro contexto tenemos otras cualidades, nos comportamos de otras maneras. Yo tengo experiencia de que verse sorprendidas personas que hablaban a otras de mí y de escribirme y sorprenderse. O sea, no nos han visto otras partes, porque somos muchas partes, pero no están visibles para todos en todos los ámbitos. Cuando cambiamos de casa, ahí expresamos otras cualidades y se pueden sorprender mucho cuando otras personas que quizás nos conocen en la intimidad, de repente, por casualidad, nos conocen en otro contexto y cambiamos. O sea, somos tan diversos cada uno de nosotros somos diversos y claro, los demás también ven partes. No podemos definir, ni que nos definan, ni definir a una persona por un punto de vista corto como es el que tenemos. Somos muy complejos y nos comportamos, cambiando el ámbito, nos comportamos de diferentes maneras también, aunque no perdamos la esencia, pero expresamos otras cualidades que en otros ámbitos pues desconocen. Volviendo a lo que se asume, yo creo que yo sigo sintiendo que también que se asume mucho, es que han llegado, o sea, cuando he llegado a decir, no, me preguntan, ¿no? Sí, pues mira, Scorpio, y dice, ay, me han llegado a decir, a mí me encanta Halloween. Y digo, pues, a mí, Muy buena. es que son personas para a lo mejor conectar conmigo y yo me quedo con la cara de paisaje y digo, pues yo realmente ese tipo de celebración, como se hace, porque como no se celebra como nada de lo que era, yo no me he podido conectar. Y es que claro, entonces, asociaciones, asociación, hacemos Escorpio, asociaciones. macabro, oscuro, esto, lo otro, retorcido. Yo seré retorcida en muchas cosas y muy intensamente, a lo mejor retorcida en muchas cosas. Pero Sí, a mí me dicen, a mí me hacen comentarios como, por ejemplo, ay, yo me llevo muy bien con los cánceres. Digo, ¿qué? Digo, si supieras que no, que eso es imposible, que ya defines a una persona por ser de un signo y dices, yo me llevo bien con Yo esto. siempre batallo mucho con eso. Es que cuando somos tan complejos, claro, Y es como dice simplificarlo. muchas veces Juan, somos muy complejos como para de una sola pequeña parte de nosotros ya. Bueno, el sol es muy importante, pero claro, hay más cosas. Uy, claro, es que no. Y estamos en la Tierra y obviamente pues el signo lunar también nos dice mucho, el ascendente, regentes, demás. Entonces, imagínate aquí, por ejemplo, en esta carta, claro, un Escorpio, pero claro, un sol en Escorpio, pero con dos planetas ahí tan, dos no, tres y cuatro, porque en definitiva el sol hace conjunción hace unión con estos otros cuatro. Pero luego es que el regente está en Piscis. O sea, Y es ya Júpiter, ¿eh? Y encima domiciliado. Claro, es que a medida que avanzas así un poco, te das dando cuenta cómo no puedes definir a una persona ahora así, ascendente Sagitario, De la no, riqueza de una carta, ¿no, Alfonso? claro, vas avanzando como dice Juan y te vas dando cuenta que en cada carta, pues sí, puedes empezar, ascendente Sagitario, perfecto, pero es que empiezas, en lugar de decir ya, ¡pum!, como dice, ahí sacamos, pues para decir algo y quedar bien, y no,
si seguimos avanzando un poco nos damos cuenta de la complejidad que hay. Porque si nos avanzamos, nos precipitamos a definir ya el signo de Sagitario tal cual, así, aisladamente, luego nos tendremos que desdecir de lo que hemos dicho. Seguramente sí. Yo más bien lo que utilizaba en consulta, por ejemplo, utilizo el sol como el referente interno, personal, donde uno se puede apoyar, pero sin prejuicios, sin matices, simplemente las claves del signo. Vamos a ver, Acuario es el segundo signo de agua, ¿no? El signo maduro. Regido, pues mira, está en el número 8, por tanto son 2 por 4. 4 es el signo del trabajo, ¿no? La cruz, o sea, el simbolismo de la cruz. La cuadratura, es el signo del esfuerzo, del trabajo. Entonces, una oposición entre dos cruces, así como, por ejemplo, en un sextil es la oposición de dos trinos, en el Escorpio es la oposición de dos esfuerzos, dos cuadrados, ¿no? dos cruces, ¿no? Trazos así muy esenciales, muy nucleares, ¿no? Sin decir que es bueno o malo, porque bueno o malo es una estupidez enorme. Si no conoces a nadie, será mala una acción que haya hecho hacia ti o hacia otra persona. Pero en general aquella persona, pues, como no sea un dictador o un paranoico de estos públicos, ¿no? Que más que nada es la gente que los aúpa y les carga de energía para que sigan haciendo esas cosas. Esto no, o sea, el sol, cuando yo me refiero a esto en consulta, es cuando la persona, aquello, bueno, yo dónde voy y tal, ¿no? Y hemos visto pues que hay un medio cielo que no sabemos por dónde cogerlo, en fin, ¿por qué? O sea, otro día tuvimos una clase, un chaval que quería estudiar historia y ¿por qué estudiar? Claro, yo siempre pregunto por qué, ¿no? Y estoy entrenado a preguntar el por qué sin límite de veces, ¿no? Porque cada respuesta tiene su pregunta, todas. No hay ninguna respuesta que no tenga su siguiente pregunta. Entonces, claro, no sabíamos dónde iba y finalmente decir, oye, vamos a ver, ¿tú qué sientes en tu interior, ¿no? O sea, dentro de ti. Yo comprendo, porque nos han enseñado. En fin, en algunas tribus, ¿verdad? De honrosa memoria, ¿no? En algunos libros de psicología, como Mujeres se corren con los lobos, o otros, ¿no? El libro de Atalí, ¿no? Sobre los navajos, etcétera, en que los niños son más que sagrado. Los niños son más que dioses. Son más sagrados que sus propios dioses. Según qué tribus, cuidado. Con lo cual, a ellos no hace falta que les digas, oiga, mira tú en tu interior. La respuesta la tienes en tu interior. Y la respuesta del sol es eso. Cuando lo que se dice vulgarmente en coloquiales de astrología, ¿no? Cuando todo va mal, es cuando sale el signo solar. Es decir, aquello como en el fuerte Apache, ¿no? Cuando atacan por todos los lados, o sea que ya la cosa está. Entonces es el centro, la persona, o sea, todo lo que es el sintonizar con el centro del sistema solar, ¿no? Es lo que es arriba, es abajo, es muy, muy clásico esto. Esto es filosofía hermética, ¿no? Eso que es arriba, creo que es el segundo postulado de filosofía hermética. Pues ahí está, ¿no? Cuando no sabes por dónde vas, párate y céntrate dentro de ti. Es decir, olvida lo que te han dicho, no escuches nada más, si has escuchado demasiado. Hemos escuchado demasiado afuera. Entonces, y una cosa muy interesante cuando intentas conectar contigo es el signo solar. No sé, yo mismo, ¿no? Capricornio me daba vergüenza de decir que era Capricornio. Bueno, a mí me daba vergüenza todo. Porque ya crecí con la vergüenza, con el sentimiento de culpabilidad. Yo, pues claro, me decían, no, incluso mi primera esposa me dijo, tú lo que eres es Capricornio. Claro, que yo pues tenía mi grado de desobediencia conyugal. Entonces, claro, me decía, tú no eres Virgo,
tú eres Capricornio. Digo, bueno, sí, claro, el signo solar soy Capricornio. Yo decía, es que lo tengo el segundo signo de la casa cuarta, está apartadito en un rincón. Me daba vergüenza decir que era Pero Capricornio. Juan iba a comentar que en realidad somos toda la carta, ¿no? Como has dicho alguna vez. Sí, pero toda la carta es el sistema solar. Lo que os he puesto la figura y el sistema solar, el 99% es el Sol, 99%. Y todo lo demás, 1,2%. Pero estamos en el planeta Tierra también. Sí, ahí está el desenfoque. Como estamos en el planeta Tierra, podríamos estar en otro planeta, vemos las cosas sesgadas. Pero eso no quiere decir que no vayamos en busca del conocimiento y digamos, vamos a ver qué es la carta natal, de dónde sale este dibujito, quién lo ha hecho este dibujito, alguien que ha cogido el tiralíneas y ha empezado a poner simbolitos así, cluc, 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 y ha empezado a poner fantasías sobre estos simbolitos. ¿Esto es la carta natal? No, ¿verdad? O sea, ya sabéis de dónde sale la carta natal. Pues bueno, el Sol es una referencia al centro personal. El núcleo de la persona. Lo que en psicología se llama la conciencia central, ¿no? O sea, en otras partes o en otros grupos de trabajo se llama el ser o el alma, ¿no? Recordar que utilizamos las revoluciones solares como mensaje del alma, ¿no? Porque si a alguien le dicen, oye, ¿cuál es el alma del sistema solar? Ya nada, el sol, pues eso, ¿no? No, es una referencia de último extremo, ¿no? De último extremo, en el cual, es decir, oiga, pare la música, cállense, déjenme estar conmigo, no me digan nada, todo lo que pase afuera no tiene importancia. Hacemos un ejercicio zen, por ejemplo, ¿no? O sea, y déjeme eso, entonces, boom, ahí arriba, entonces empiezas a buscar las claves de tu signo solar, ¿no? Numerología, en fin, los pares, o sea, no sé, Capricornio, el canal con Cáncer, ¿no? La responsabilidad, etcétera. En fin, pero sin poner adjetivos, es nombres, ¿no? Y entonces te vas reencontrando a ti mismo. Es un ejercicio bastante interesante, ¿no? Es el, como en algunas ocasiones, la pregunta del planeta más importante, ¿no? En la carta. Es el El Sol. famoso planeta dominante, ¿no? Pues Exacto. El Sol es el más importante de todos, al fin y al cabo. Y además, Porque ese planeta es el es más una estrella. importante en el sistema solar, es el Sí. más importante. O Sin sea, él no estaríamos aquí. si estamos analizando el sistema solar, pues ya está, lo tenemos muy claro. Ahora, los demás planetas juegan también eso tienen merece. su papel. Sí, ese es el Pero problema, pero es que les hemos dejado un protagonismo excesivo. O sea, porque son periféricos. Son Claro. periféricos cada uno de ellos y además dependen tanto del signo donde están. Sí. Y claro, el Sol no depende, el Sol dibuja el signo donde está, pero es el centro. Si es de Leo, es Leo. Pam, dibujas el Leo como ¿no? Juan, me manifestación. hiciste acordar a mi Marte en Leo que le he dado demasiada importancia. Sí, no, pero todo eso, claro, tu Marte en Leo te hace saltar y te hace pues perder las casillas y se llama Pero que no se desmande porque está a las órdenes del Sol. Sí, sí. Es que es un poco el retorno al centro, ¿no? Que pasa que, claro, en fin, antes de que te des cuenta de que todo está en tu interior, todo lo que necesitas, lo que realmente necesitas, está dentro. Lo de fuera puede Ruido ser de la calle. o no. Bueno, aquello, ¿no? O sea, oiga, usted se tiene que comprar la segunda residencia en la costa de no sé dónde, porque allí está la gente que vale, ¿no? La que cuenta, ¿no? En el país y tal, y usted tiene que pagarse una hipoteca. Hombre, no puede ir con este coche, que ya, no, bueno, yo no tengo coche ya, ¿no? Pero me dice, bueno, el otro día pues fui a ver a un cliente, un empresario, y fui en metro, y cuando salía digo, oye, ¿me acompañas al metro, a la parada, porque está un poco lejos? Ah, ¿no has venido en coche? Y digo, no, yo transporte público. No, madre mía, va. Es un ejercicio de mirarse adentro.
Sí, Es sí. un ejercicio de mirarse adentro. Introspección, ¿no? Introspección, sí, básicamente introspección, porque introspección y sobre todo recuperar al niño que fuimos, ¿no? Y el niño que fuimos, sí, o sea, sí, la luna, sí, claro, Sí, es porque siempre está con nosotros, ¿no, Juan? Nunca se va. Sí, no, claro, eso sí, sí. Pero podemos llegar también a reconocer, con nosotros, podemos ir. Si es saber el desarrollo del sol y sí que si luego nos costará más o menos lo que queremos reconocer la cantidad de veces o no que el sol nos ha sacado las castañas del fuego o no, eso ya depende pero si nos ponemos ahí a ver, podemos ir reconociendo cuando, e incluso sentirlo en otras personas y verlo, o con nosotros mismos, que es lo importante, cuando tiramos de luna, cuando hablamos desde la luna, y lo podemos ir viendo en otras personas, si está, o sea, o cuando ha sido la lunita tocada o el esto, y independientemente, bueno, del signo o de lo que sea, es si lo sentimos y luego si a veces no, si estamos abiertos a reconocer cositas que a veces nos puede costar un poquito reconocer, porque a ver, el sol nos va a dar luz ahí a todo, que al sol no le cuesta dar luz a nada y va a dar luz a todas las Claro, es el motor principal, ¿no? El sol. El sol es, como diría yo, un director de orquesta. Debería de ser el que hiciera sonar los instrumentos a la instrucción que diera el sol. Pero Eso, claro, para eso tiene ese director de orquesta tiene que estar presente, tiene que estar ahí, reconocido, tiene que estar, porque si estamos dando vueltas con los instrumentos, pues pensamos de que el violín es porque se escucha muy bien, pues Exacto. pensamos que es el violín el que manda, o el que es el tambor, o yo qué sé, ¿no? Pero en realidad debería de ser el sol el que es el director. Es que la analogía no es una analogía, es que es el sistema solar. Entonces es el sol el que debería. Pero sí, parece como que hay en cartas o en personas, porque estamos hablando de personas, que ese sol no está reconocido como director, como su papel, porque posiblemente llame más la atención otras cuestiones y no hemos percibido que el sol es el que realmente, si tomáramos conciencia de su naturaleza, de esas cualidades que es la conciencia central, y que si tomáramos posesión de eso, si nos lo permitiéramos y nos lo permitieran, pues quizás sí que podría sonar esa orquesta más armónicamente y no cada uno que suena cuando quiere, ¿no? Bueno, también dependería de los aspectos del sol también. Si hay muchos aspectos Claro, tensos. es que exactamente esa relación de los aspectos nos lo puede poner más fácil, más difícil, haciéndolo más fácil. O fortalecernos también, ¿no? Si Nos superamos los aspectos. complicamos porque a veces lo más difícil a veces es lo mejor, y pensamos de que, bueno, hay cosas que se nos dan muy bien y nos olvidamos de otras que no se nos dan tan bien, y ahí es donde podemos también haber más crecimiento, Pero más... Juan, por regla general nos solemos identificar más con el sol, ¿no? Que con el ascendente o con la luna. Porque ya lo No tenemos. está claro, no está claro. Depende de dónde te ha dolido No, más. claro, Depende de dónde te han pegado más fuerte y dónde has tenido lo que has tenido que aceptar. Claro, claro. Los Claro, por condicionantes. ejemplo, Saturno en Cáncer, temas de culpabilidad, no pongo ninguna receta, pero bueno, pues imagínate, ¿no? Ahí se dificulta un poco, ¿no? Pero no, claro, estos son periféricos, ruido de la calle, obviamente, el ruido de la calle, como es la educación, ¿no? No sé, esta mañana, el telediario de aquí de Cataluña, pues estaba ya una noticia de una niña de 14 años que la han tenido que internar porque ya se estaba autoagrediendo, ¿no? El suicidio, ¿no? Se estaba pinchando a ella misma con cuchillos o lo que sea, ¿no? 14 años, oye, ¿cómo ha llegado hasta aquí, no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, no? O sea, es que
No, bueno, es lógico, ¿no? Es un país, nos ha pasado a todos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia. Y claro, hemos tenido que aceptar lo inaceptable, ¿no? Es que además todo es inventado. A mí me costó muchísimo, no sé si os puedo ayudar, entender lo que es la ilusión, el maya de los hindúes, el maya, que dicen que en la India que todo es una ilusión, que no existe nada. Claro, yo me tocaba a mí mismo y digo, yo sí que existo, ¿no? Al final entendí que no es el mundo físico, las plantas crecen y tal, sino es lo que nosotros entendemos del mundo. Como decía Krishnamurti, hemos inventado los dioses, no existían, básicamente. no existen, lo hemos inventado todo nosotros. Él hablaba de los Upanishads y de los, en fin, los albores del yoga, ¿no? Y del hinduismo, ¿no? Hace 15.000 años, ¿no? O sea, lo hemos inventado nosotros. Claro, el tema es si lo hemos inventado, y bueno, y el mundo occidental igual, ¿no? Claro, si hemos inventado este mundo, lo hemos inventado en contra de la naturaleza. Y cuando nacemos, somos naturaleza. O sea, en estado puro. Luego nos vamos corrompiendo, obviamente, porque tenemos que aceptar lo inaceptable. Y es aquello niño, pórtate bien, y que salen las películas, ¿no? Y el niño se queda mirando así, con aquellos ojazos. ¿Qué quiere? Yo no sé, interpreto que el niño, como yo me preguntaba, ¿qué quiere decir portarse bien? Porque claro, si quiere decir portarse bien, ser lo que soy, pues estaré buscando a ver esto qué es, papá, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Obviamente, porque hemos nacido y tenemos que explorar, ¿no? Pero claro, si tú no le puedes preguntar a los que tienes ahí cerca porque están atareados, disgustados, haciéndose la guerra civil entre ellos, etcétera, en actividades, porque ahora he de Y pagar. llevan una mochila de condicionamientos, ¿no, Juan? Tú dirás. Entonces, Juan, ¿y claro, se podría hacer una analogía con el tema del consciente y el inconsciente también? Relacionado a esto. no, para mí es. Que no hay que hacer caso al consciente, ¿no? Que, No, es el inconsciente. Aquí no, el consciente es la mentira. claro, por eso, a eso me refiero. El subconsciente, como decía Jung, es ese saco, esa interfase, o sea, es consciente, subconsciente e inconsciente. O sea, la frase de Jung para mí, en fin, me aclaró muchísimas cosas, ¿no? Es decir, si no entiendes y no exploras tu inconsciente, te verás obligado a meterlo de alguna manera en el subconsciente y le llamarás destino. Destino, Dios o, en fin, todas las cosas que nos inventamos, ¿no? Me refiero al inconsciente, perdóname, Juan. El inconsciente, no, el inconsciente es nosotros, o sea, lo que somos realmente, ¿no? Y ahí está el saco donde vas a buscar la moneda que necesitas, como el cuento aquel del niño, que el genio, o sea, frota la lámpara, ¿no? Aladino, frota la lámpara y le pide al genio que es que no tengo ni para comer. A ver si me puedes ayudar. El genio le da una bolsa. Y el niño abre la bolsa y dice, hay una sola moneda. Dice, tú saca la moneda y ves a comprar. Y cuando saca la moneda, sigue habiendo una moneda en la bolsa. Esto es el interior. No necesitas riquezas en el interior, no necesitas lo que O necesitas. sea, el inconsciente sería nuestra verdad, ¿no? Eso es la podría ser. verdad, sí, porque según Jung también dice que el inconsciente es poco permeable, o sea, poco absorbible del consciente, de lo que decía Erich Fromm, la sociedad enferma, en la que estamos, hemos nacido pero no de ahora, ¿no? No es que yo sea antisistema, no, esto ya es milenario. La época de la prehistoria, ¿no? Que en lugar de seguir utilizando la intuición pues para hacer las pinturas rupestres, para crear la astrología, para los menires, etcétera. Entonces combatían entre ellos. En lugar de compartir, combatían. Bueno, eso es la historia que todo el mundo sabemos hasta un niño de 6 años, ¿no? ¿No? O sea, el interior, ¿no? O sea, lo que necesitas lo tienes ahí, pero no eres millonario internamente porque no necesitas ser millonario. No necesitas, es el poema de la vida es sueño, ¿no? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. O sea, sueña en su riqueza, en algo
en fin, externo, pero que tiene que preocuparse porque me van a robar y está la persona constantemente preocupada, ¿no? O sea, la contrapartida es el cuento del hombre feliz, ¿no? Aquel del cuento que fueron a buscar al hombre feliz y finalmente lo encontraron y le dijeron al califa, ¿no? Majestad, he encontrado el hombre feliz, ¿no? Y el califa había enviado a sus emisarios a que le compraran la camisa del hombre feliz. Y dijo, Majestad, es que el hombre feliz es tan feliz que no tiene camisa. Es decir, es tan pobre que no tiene camisa. Pero es el único que hemos encontrado feliz. Es que de alguna manera es tan irónico a veces, ¿no? Porque lo más grande, o sea, si estamos lo hemos llamado sistema solar. Y a eso que es lo más grande, que es lo que vemos y es lo más, o sea, lo más grande, porque es que a muchos es que no los podemos ver, a ver, o sea, podemos ver al Sol, a la Luna, de vez en cuando sí, Venus, así, de vez en cuando, pues cuando esto pues aparece algún planetilla, y se pueden, pero a veces me he llegado a preguntar si se han necesitado crear toda esa serie de dioses, que además curiosamente están muy, muy relacionados, para controlar y tapar esa luz, o sea, esa esencia, si es la conciencia central de cada uno, digamos, ese sol que o sea, y a veces le prestamos tan poca atención a lo más obvio, que es el sol, o sea, lo más, de decir, bueno, es que, pero si es lo primero que si es lo más, y ahí es donde, bueno, se puede aprender. Cuando Alfonso comentaba lo del director de orquesta, yo o sea, antes de ver, yo no hace ni un año que vi mi carta por primera vez, pero yo sabía que algo, o sea, necesitaba ser un director de orquesta, y ahora viéndolo, en este caso hay una conjunción múltiple. Sabemos así, si ahí cada uno se pone en un trono, si ahí se pone Marte en un trono, Venus en un trono, o Mercurio en un trono, y ahí no hay orden y progreso, si no hay un director de orquesta, pues, a ver, es un aspecto, es una conjunción, vamos, que no es un semisextil de esos, o un biquintil, o un quintil, que lo activo si quiero, eso está ahí, ¿no? Y es el concepto yo le llamo eso festival de planetillas flamenco, precisamente por eso, porque es que el sol, si el sol no hay, de vez en cuando se está ahí para hacer no excluye a ninguno, pero para poder incluirlo, para que nadie, oye, pues ahí se puede formar una pelota bastante interesante. O sea, sí, entonces es el sol es ese centro. Y si yo conecto ese centro con como habías comentado, la conciencia central, o sea, eso, sin necesitar ponerle nombre, ni Escorpio, ni lo otro, ni lo otro. La herramienta de la astrología me da la oportunidad de ver, pues, por dónde han estado los aspectos, obviar, o sea, reconocer lo obvio, porque ahí están los aspectos y se cumplen, y están, ¿no? Y las dificultades, entonces sí, las dificultades y capacidades y por esta dificultad de ver lo que se trabaja, lo que es obvio, lo que es... Os iba a comentar una cosa, discúlpame, Estíbaliz. No sé si hay un pequeño error, pero el sol pone que está a 5 grados. Sí. ¿Está a 5 grados realmente? Sí, está a 5 grados, pero ¿ves esta línea aquí? Está señalando 5 grados 37. Pero Marte pone 9. ¿Cómo? Marte pone 9 grados. No, Marte 0 grados. Ah, 0. Ah, es que me había parecido que estaba un poco antes la separatoria entre Libra y Escorpio. No, espera, déjame ponerlo más grande. Sí, bueno, lo había gritado yo también, me he puesto zoom. Ahora lo veis mejor, ¿ves? Marte a 0 grados, Venus a 3 y el Sol a 5. Es que 0 grados, porque veo a Mercurio a 27 de Libra. Y ese se me cuadra, pero Marte es que me aparece aquí como si estuviera a 5 grados. Está a 5 grados, está aquí, lo han puesto aquí para que se vea claro. Ah, No esté vale, aquí vale. una pelota de por... Pero ves esta línea. Ok. Vale. Ah, O sea que la conjunción es bastante... sí, es total, ¿no? Y la conjunción implica a los 5, ¿no? Sol, Mercurio, Marte, Urano... Absolutamente, sí, esto es una conjunción quíntuple, sí.
todas maneras, estudiamos astrología para utilizarla a nuestro favor. Y esto requiere un acto de voluntad. Con lo cual, es aquello, el Sol es el centro y aunque Marte esté domiciliado, Venus no, pobrecito, etcétera, Mercurio tampoco y Urano tampoco, el Sol es el que manda. Lo que tú has dicho, Estíbaliz, es que el acto de voluntad significa yo digo que el Sol es el que manda y voy a ver cómo lo siento dentro de mí. Lo demás está al lado. Y tiene un buen secretario que es Marte, ¿no? Ya está, Sí, bien. exacto, ya está, ¿no? O sea, es decir, pero es un acto de voluntad, o sea, quiero decir, lo de siempre, ¿no? Los dioses. Te iba a decir, Estíbaliz, iba a recordar el libro este de Nelson Villegas, El Sol, parece que os lo dije, os lo voy a poner en el chat, porque es un libro que me gustó bastante. Esto se llama El Sol. Ese libro lo compré hace poco. Ah, sí. Villegas. O sea, hace la reflexión de que el Sol era como una especie de algo que está ahí y que no tiene más importancia. Era el carro de Helios, en griego, el Sol, y sí, o sea, preguntaban entre unos y otros, sí, este es el que pasa por aquí arriba y ya está. Pero lo importante, o sea, toda la distorsión de la cual somos hijos de esa distorsión, ¿no? El mundo greco-latino. El Mediterráneo. La sociedad jupiteriana. Sí, no, exacto. El padre de los dioses es Júpiter, ¿no? Con lo pendenciero, ligón y tramposo que va a ser Júpiter, ¿no? Entonces, pues claro, ya dijeron que el malo era Saturno y el más malo todavía Urano, ¿no? O pobrecito Urano, porque fue castrado por su hijo, ya conocéis la historia. Con lo cual, pues ya viene, el tema viene mal, ¿no? Ya pues somos hijos de esa historia, por tanto, es un acto de voluntad analizar esa historia. Hombre, han pasado 3000 años de esto, ¿no? Quiero decir, yo creo que ya han pasado pues una serie de etapas de la humanidad con corrientes filosóficas, con doctrinas religiosas, etcétera, y yo creo que ya, hombre, en fin, podemos ajustar la astrología a lo que realmente nos interesa, que es el autoconocimiento. Juan, y una pregunta y a modo de sugerencia. ¿En esta carta podríamos empezar trabajando con la conjunción múltiple o con Júpiter? No, o sea, mira, normalmente cuando hay dos cosas. Una cosa es analizar una carta, porque, pues bueno, tienes a alguien que te pide que analice la carta, o una consulta, y entonces, en mi opinión, la hemos de analizar pues desde empezando por el ascendente, que es lo visible, y luego, pero el ascendente totalmente, ya lo veis cómo lo hacemos, ¿eh? O sea, esto es un ascendente Piscis, con este juego que he dicho antes, el trino a estos dos, etcétera, etcétera. Luego Sol y luego Luna. Pero eso es para que alguien de fuera, que no es la persona, entienda la carta y pueda ir profundizando lo necesario. Porque la persona, si te dice, oiga, es que yo estoy en un momento, a ver, ¿qué puedo hacer conmigo misma, ¿no? O mismo. Entonces, claro, tú tienes que entender su carta y tienes que entender estos aspectos, este otro, todas estas historias, lo tienes que entender si quieres ayudar. Ahora, la persona en sí misma, la persona, su acto de voluntad es decir, vamos a ver, yo como Sol en Escorpio, ¿cómo lo estoy? Obviamente, como Escorpio es un signo de agua, de sensaciones, diría en principio, porque yo no tengo el Sol en Escorpio, puedo opinar desde fuera, pero diría, ¿cómo lo siento? ¿Cuál es la complejidad de todo esto y hasta dónde quiero llegar? Tal como las claves de Escorpio serían
que Escorpio es cuasi infinito, porque puede profundizar a donde sea, ¿no? Y sobre todo en el entorno, ¿no? Es el cauce del río. También es interesante cuando estudiéis un signo de agua, recordar el ciclo de agua en la Tierra. Las nubes, la lluvia, los torrentes, el ciclo grande del río, el delta, el mar, la evaporación, lo que estudiamos en bachillerato, en primer grado, vamos, en primaria, estudiamos el ciclo de agua en la Tierra, ¿no? Es decir, estudiamos nuestro medio donde estamos, cosa que es muy práctico, ¿no? Entonces, en los signos de agua es muy interesante recordarlo. Y finalmente, vamos, en cuanto a la persona, claro, cada uno haga lo que quiera, obviamente, ¿no? O sea, yo tengo Venus en Acuario, pues oiga, así como moral y como recomendación, oiga, hagan ustedes lo que quieran, ¿eh? Porque claro, ya bastante cosa que tenemos en haber venido a este planeta. Ahora yo les voy a decir lo que tienen que hacer, no, por favor. Ahora, lo que yo haría en un caso de Escorpio es, en aquellos momentos en que me he sentido en peligro real, ¿no? ¿Cómo he salido del peligro? Sí, supongo que la manifestación externa, sí, podría ser ese Marte, que es el planeta domiciliado de la carta, ¿no? Podría ser, ¿no? Pues así con un adrenalina, ¡buah! O sea, o eso es lo externo, pero si nos metemos un poco más en las sensaciones internas de la persona, realmente ese fue la manifestación externa, pero la interna, y entonces, claro, recordar, pues, Sol en Escorpio, ¿no? Escorpio es infinito, o sea, solamente tiene miedo a sí mismo, porque no sabe, con esa intensidad que normalmente usa, no sabe dónde puede llegar, porque no puede. Por eso tiene miedo a sí mismo, o sea, no tiene miedo a nadie más, Escorpio. Yo esto de Escorpio lo entiendo bien, ¿no? Mi madre era un súper Escorpio, mi segunda esposa y mis otras dos, Tauro. O sea que el eje Tauro-Escorpio me lo he, como se dice, me lo he comido bien. Juan, para Escorpio no habría límites, ¿no? Es de extremos, ¿no? Bueno, vamos a ver, intenso. Hombre, como tú dices, sí, claro, intenso, la intensidad es extremista. Claro, porque es intenso, claro, la gente normalmente no quiere ser intenso, ¿no? No quiere meterse hasta el fondo. Buena educación y, claro, bueno, pues, en fin, usted no se preocupe, que yo aquí no vengo con malas intenciones, no se trata de buenas o malas intenciones. Se trata así, simplemente de vivir así con intensidad, ¿o no? Esto es todo, no hay más. Yo diría, Juan, luego después, diría de que como el Sol rige el segundo signo de Leo, o sea, de la casa 8, del segundo signo, entonces nos vamos aquí, ¿no? Ajá, Ahí. bien, una prueba, exacto. Una prueba de cómo funciona en la parte no aparente de la casa 8. Está bien, sí, muy bien. Da todavía más profundidad a las características de este Sol en Escorpio. No sé si da más profundidad, pero es allí donde pruebo de mostrarme, ¿no? Porque finalmente Claro. la carta es como un ordenador, ¿no? Tú quieres una función, tecleas lo que sea y te aparece esa función, si has tecleado bien, ¿no? Ya está, ¿qué más quieres? ¿Estudiar qué? Venga, tecleas otra cosa y aparece otra cosa, ¿no? O sea, es aquello que decimos, ¿cómo funciona el ascendente, ¿no? ¿Qué estoy presentando yo a la gente? Pues sí, claro, yo estoy presentando a la gente esta trino de Júpiter a todo esto y cuadratura a Neptuno, por ejemplo, ¿no? Más o menos porque a Saturno está demasiado lejos y aquí esto es una... No, pero básicamente esto es lo que presenta el ascendente, en principio, ¿no? Y ya está, claro, sí, pero es una prueba, sí, el segundo signo, realmente
¿qué estoy dispuesto a compartir? ¿No? Sería realmente, porque claro, en principio, como Sol en Cáncer, uy, sí, ¿no? Yo aquí, pues, empático y, pues, en fin, lo que haga falta y tal, ¿no? Pero eso es en principio, eso es el portal. Realmente el segundo signo, que esto es muy interesante, el segundo signo, ¿no? Sí, luego aparece Leo y claro, Ahí ahí es donde también pues expresa ese sol, en el compartir. exacto. Sí, sí. Sí, es muy interesante el concepto de cuando se exploran o lo que acabas de comentar, o sea, es cuando en las cartas, ¿no? ¿Dónde está el sol? Y ver si, bueno, si es un sol en Leo, pues va a estar también muy presente, o sea, va a estar en esa casa y en esa, ya, pero es muy interesante cuando los soles de las cartas, pues ver si es un sol en Virgo, por ejemplo, pues ver dónde está esa parte de Leo, eh, en qué casa, dónde, cómo, y a lo mejor ayuda a uno a conocerse, porque sí o sí sale, mira, o lo hagas con los demás o externamente o lo hagas con uno mismo, es que eso está ahí. Si la carta está Total. bien ajustada y uno pues con unas experiencias, una vida u otra, una cultura u otra, un país u otro, pero si se hace uso de esta herramienta para explorar, ahí está como que ayuda, ¿no? O sea, ayuda a autoconocerse más o también, bueno, que otros te conozcan o lo que les apetezca conocerte. Eso ya, la libertad del otro, de los dos Ahí, soles. claro, claro. Se me ocurre, Juan, que en este caso, por ejemplo, como el sol, digamos, de que también actúa en la casa 8, ese sol no va solo a la casa 8, Exactamente, sí, señor. ¿no? Porque este sol tiene esa complejidad Sí, de sí. estos planetas que están con él, dándole sus matices, ¿no? Entonces, todo eso, no sé de qué manera, pero acompaña al sol ahí en su Sí, viaje. sí, estoy de acuerdo con esto, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, Sí, es como el ¿Y tiene que llevarse todo ese paquete? ¿El así, sol? pues mira, es que esta soy yo, esa es mi conjunción. O sea, tú no lo tienes que llevar, tú llevarás tú, yo la llevo yo. Sí, sí. Muy bueno. No, me refiero a que si hay que trabajar el sol, que es lo máximo, que es lo claro, lo simple, todo lo demás nos vienen a distorsionar, ¿no? Un poco esa magnitud del sol. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, distorsionar, claro. Sí, sí, es un No, ruido. pregunto, ¿qué hacemos? Sí, no, Porque no, si hay que trabajar el sol, que es lo máximo, que es lo más simple, lo más puro, sí. Ujú. ¿no? Como dice Estíbaliz, es lo obvio, es lo claro. Pero ¿y si tenemos una mochila, qué hacemos con esa mochila de nuestros planetas alrededor? Bueno, primero las claves astrológicas, ¿no? O sea, la clave sin adjetivos, o sea, lo que es, ¿no? Segundo, signo de agua. ¿Qué quiere decir un signo de agua? Signo fijo, en fin, intensidad, etcétera, ¿no? O sea, la doble cruz, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y después, una vía de análisis es cuando realmente uno se ha visto muy apurado, muy, en fin, como muy difícil, ¿no? Entonces, ver cómo uno ha reaccionado. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Capricornio, os lo he dicho muchas veces, cuando lo ve apurado, se cierra como una ostra y tienes que matarlo. Hombre, ya lo han intentado, ¿eh? Pero no lo han conseguido. Una ostra, o sea, es aquellas, si habéis visto la Guerra de las Galaxias, segunda parte, donde van a ver al Java, aquellas compuertas que caen de 8 metros de acero. ¡Brum! Esto es Capricornio. No entras, no entras. No, no, si vas a asustarle, ¿no? Es lo que me pasaba a mí, ¿no? A mí me chillaban, me asustaban en lugar de pedirme las cosas con cariño y tal, pues no entraba nadie. O sea, oiga, pónganse como quieran, eso es Capricornio. Y al cabo de los años lo he ido descubriendo, y sí, es verdad, o sea,
es inaccesible. Inaccesible para los enemigos, obviamente. Y totalmente accesible con el otro extremo, Cáncer, ¿no? De cordialidad, cariño, pedir las cosas. Oye, ¿te parece que hagamos esto? ¡Paf! Capricornio se rinde. Y cuidar y proteger, ¿no? También. Cáncer. Sí, también, exacto. Sí, sí, pero aquello, pedir las cosas, aquello, ¿qué te parece si? O sea, que ninguna de mis ex lo ha intentado. Porque no, a lo mejor yo no les he dado. Pero no, o sea, en lugar de pedirlo, oye, es que tienes que yo tengo que. La empatía, ¿no? Exacto. La empatía. Claro, pues tienes que, pues no, olvídalo. No me lo vas a hacer, ¿no? Y en ese sentido yo fui bastante desobediente, ¿no? Esto es para darte una idea. ¿Cómo fui descubriendo en mi signo solar? Pues a base de estas cosas, ¿no? Entonces, Escorpio, ¿cómo se defiende Escorpio? ¡Uf! ¿Cómo podía uno que ¿Tiene no es atacando Escorpio? o no tiene por qué? No, es que uno que no es Escorpio, ¿cómo le puede decir a Escorpio cómo ha de defenderse? Es que el tema es tan central, de la misma manera que tú no le puedes decir a un sol en Acuario lo que tiene que hacer, ¿no? Porque es que cualquier cosa que le digas, mis dos primeros hijos son Acuario y mi padre era, no, es que, oye, se pueden estar muriendo, pero máximo les puedes poner discretamente y que no se enteren soluciones aquí sobre la mesa, pero que no sepan que has sido tú el que las has puesto. Esto es Acuario, ¿no? Claro, Escorpio, no me atrevo, o sea, ¡puf! No me atrevo a decirle cuál es su defensa, pero defensa general. Es decir, cuando hay alarma de bombardeo, que hay, toda la ciudad está en alarma, eso es el sol cuando sale realmente. No me atrevo, ¿no? ¿Cómo le puedes decir a Escorpio no? Ahora, si dices a Escorpio tú misma o tú mismo, Escorpio, Sebastián, Estíbaliz, ¿no? Lo que tú, ahora lo que intentas es decir, hombre, pruébalo cuando realmente te has visto acorralado o acorralada, aquello que, ostras, de aquí no salimos. ¿Cómo lo has sacado esto? ¿Por qué? Si es que realmente, porque claro, la intensidad de Escorpio, una de las premisas es esto, es intensidad, con lo cual entenderlo para el mismo Escorpio, me imagino, ¿eh? Juan, iba a comentar una cosa, que ese sol actúa en casa 8 y en casa 11, obviamente, ¿no? El Sol actúa en toda la carta. En Lo toda que, la carta, pero especialmente claro, en casa 8 y en casa 11, o en bueno, toda la carta. para probar, por ejemplo, para probar cómo funciona el Sol en Escorpio así de forma directa con casa 8, otra persona, sería ese portal que está más o menos cerca de un Saturno culpabilizante, Saturno en Cáncer. Ahí está la cosa un poco desdibujada, el pase de compartir como lo tenemos esto. No, sáltate ese paso y entra en Leo. O sea, en realidad, en el signo no aparente, o sea, en la segunda opción, que es el En Leo, segundo ¿no? En este caso. signo, en Leo, ¿cómo ha funcionado? O sea, pero esto es como una prueba, es un test. Cuando tú quieres probar un coche, decir, pues mira, ahora vamos a probar los frenos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo derrapa y cómo hacen las curvas, ¿no? Aquello que hacíamos en los tiempos, yo corría algunas carreras de coche, ¿no? Aquello talón punta, o sea, con el pie derecho, el talón acelerador y la punta del freno, ¿no? Pues claro, era para probar cómo derrapaba el coche con el freno de mano, pegabas un freno de mano así y el coche se te iba, ¿no? Probar cosas, pero es que la carta es eso, es irlo probando. Está todo ahí, es como un juego de ajedrez, no se esconde nada, todo está ahí, todo está ahí. Irlo probando, claro, con la voluntad de, si yo soy más yo, podré compartir mejor y podré difundir y radiar mejor de yo, claro, si quieres otra persona, tienes que preguntárselo a la otra persona. Pero en cambio, si me lo preguntas a mí, pues vale.
Pero claro, primero tienes que aclararte, ¿no? Porque si no te aclaras, pues eso primero, no sé qué, ¿no? Es como aquel que quiere irse a los campos de refugiados, ¿no? ¿De dónde ahora? ¿Dónde están? En Sudán, ¿no? Bueno, hay campos de refugiados por todo el planeta. Y claro, pero quieres ir, sí, si tú vas sin aclararte, lo que vas es a captar el agradecimiento de esa gente. Y sí, eso da un placer enorme, ¿no? Porque no hay gente, no hay nadie que te abrace como los refugiados. Nadie. Con esa entrega, casi eres un dios para ellos, ¿no? Pero claro, cuanto más te definas a ti, te pulas y tal, más cosas puedes dar, que no simplemente recibir. O sea, Esto, cuanto más te conozcas a ti mismo sí, vas a irte conociendo. O sea, y más te vas entiendas a ti mismo. o sea, yo tengo un sobrino que es un chaval magnífico, que es un escorpio también. Uf, que no lo parece, no lo parece, está escondido ahí en la casa 12. Es un chaval increíble y pues se dedica a esto, ¿no? O sea, Haití, por ejemplo, ese infierno que está saliendo por los periódicos, ¿no? Haití, Guatemala, Gaza, Angola, o sea, y lo que cuenta es esto, sí, sí, es que él iba al principio, bueno, tuvo un problema de pareja y necesitaba que lo abrazaran. Y cuando le dijo un tío, oye, ¿tú quieres acompañarme en el huracán no sé qué de Guatemala? Y él es ingeniero, él lleva afloramiento de aguas, ¿no? Dices que es increíble. Cualquier cosa pequeña que les hicieras a esta gente, cómo te abrazaban y cómo te tenían, es El que, agradecimiento, ¿no? oh, y tanto agradecimiento, ¿no? Pero es que además, sincero, porque aquí en España nos abrazamos enseguida, ¿no? Y un abrazo, en fin, en Madrid sobre todo, ¿no? Nos vemos, ¿eh? Un abrazo. Polín, un abrazo con el Pues yo cuchillo. nunca me abrazo con nadie, curiosamente. Sí, sí, con el cuchillo, ¿no? Pero sí hay gente que se abraza. Pero acá allí, ¿no? En esos países es, o sea, uff. Y el chaval se enganchó y hace, pues, 20 años que está, o 25, ¿no? Y te iba a comentar, Juan, que al final el tratar de entenderse y comprenderse a uno mismo lleva toda una vida, ¿no? Absolutamente, sí, sí, no es aquello de ya, Nunca dejas de aprender y nunca dejas de ¿no? conocer. No es aquello de la escuela o la carrera o la empresa. Tienes que hacerlo tal día, ¿no? Tienes que conseguir esto, que no, conseguir. En la vida no hay que conseguir nada, hay que entender. Ya está. Y luego, pues, bueno, nos toca el momento de irnos y nos vamos. Y punto, ya está. A veces también los ejes, yo a veces he pensado si con los ejes, que son muy interesantes, al igual que es ascendente, descendente, 1, 7, y como aquí todos tenemos en cachitos del quesito, o sea, es decir, en casas, en formas para ir, o sea, del sol, o sea, no, no es solo el eje 1, 7, que hay, que toda la carta son ejes y que tiene un porqué, o sea, que, a ver, que el eje Capricornio, Cáncer, el eje Escorpio, Tauro, todos los ejes, Leo, Acuario, que tiene un porqué, y con el Sol, o sea, el punto de tierra, o sea, ahí está, también sirve, porque a veces también sirve, o a mí me ha servido para también, es como el concepto cuando comentas de las dos cruces de los dos define, es complejo, es el decir, bueno, hasta que es que es entonces a lo mejor si para yo no pues para no necesito tener un sol en Tauro o para, o sea, el espacio Tauro también está en mi carta y el sol transita por ese espacio, o sea, a lo largo de un año lo que ocurre es que si yo voy a desarrollarme yo, es un sol en Escorpio y se identifico lo que es y se me identifico con eso. Y en ese espacio de lo que se dice o sea, intensa, o sea, y veo cómo se refleja lo que es intensa, así profundidad y la doble Investigar luz también, es, ¿no? sí, es que sí, es así, sí, sí, ahora no todos los, es que si lo conectamos con la conciencia nosotros central, pues cada uno tenemos eso, uno muy... Y en Sí, toda la nuestra carta, identidad, o pues sea, el sol lo puedes, los días de los ejes, ¿no?
ejes del meridiano, ¿no? O sea, casa 10, casa cuarta. Cuando estás trabajando ahí o tienes un tema en cualquier, o sea, tanto en casa 10 como casa cuarta, no olvides que tienes el sol en Escorpio, con lo cual lo vas a matizar a tu aire. Si quieres matizarlo por completo, toda la carta puedes utilizar tu sol en Escorpio. Cierto. Toda la carta, yo lo he experimentado, toda la carta, mi sol en Capricornio, toda la carta. Claro, pues en fin, obviamente para la gente tiene que ser muy pesado, ¿no? Lo comprendo, pero claro, como es para mí internamente, y es lo mismo, el sol en Escorpio, utilízalo para toda la carta. Obviamente no vale para Marte o para Venus, porque estos son comparsas, es decir, actores secundarios que están dando vueltas alrededor del Sol. Estos siempre van a estar aquí, obviamente, por progresiones y tránsitos va a dar vuelta toda la carta, pero estos siempre estarán aquí. Ahora el Sol, muévelo como quieras, es como en el ajedrez la reina, muévela como quieras, hazle espacio y mueve. Sí, Claro, sí. porque ese sol al estar en 5, o sea, está justo, o sea, se presentaría, o sea, se presenta en la casa 11, ¿no? O sea, se consideraría así en casa 11, Juan Trigo, lo pregunto, ¿no? O sea, Sí, entonces, sí, claro, la posición geográfica. ujú. La posición geográfica sí, es 5, casa 11 opuesta a la 5, etcétera. Sí, o sea, y normalmente tienes el sol en la 11 y puede que no le hagas caso. Y estés utilizando, pues mira, cuando eres tímida estás utilizando el fantasma, ¿no? Plutón, etcétera. Cuando quieres aparecer, pues utilizas Júpiter, ¿no? Utilizas Sagitario Júpiter. Es decir, normalmente en la función del día estamos utilizando puesto como decías, Alfonso, los matices, ¿no? Las características de una. Ahora, cuando realmente hay algo que, cuidado, que por aquí me parece que vamos a ir mal, entonces utilizas el sol en toda la carta, porque puede ir mal por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por cualquier parte puede ir mal, porque las progresiones y los tránsitos abarcan toda la carta. Y entonces, claro, los planetas pues están en su sitio, en la carta en su sitio, o por progresiones, ¿no? Como vemos, o por tránsitos. Pero el Sol es, como eres tu centro, lo utilizas cuando quieres, cuando te dé la gana y cómo te dé la gana. Por eso es interesante sintonizar con él. Sintonizar con el Sol, ¿no? O sea, Pero te iba a comentar, Juan, que aparte de eso también los aspectos que haga el sol también le da ese matiz, ¿no? También le sí, da no, es que además lo puedes interesante. utilizar, no solamente es el comodín, no, es tu propio director, tu Tus propia recursos, ¿no? personalidad, sí, claro, tu O tu propia principal recurso, personalidad, ¿no? El sol. perdón, Tu principal recurso, ¿no? El sol, sí, claro, diría. cuando todo va mal, entonces para utilizarlo, para irlo conociendo, es interesante, como decimos en la astrología, ir comprobando. Así como comprobamos tránsitos, si tenemos un tránsito de Saturno de ahora, es muy útil comprobar ese mismo tránsito de Saturno cuando lo hizo antes. Ahora está a cuánto, 3 de Piscis, muy bien. Y hace una serie de aspectos, ¿no? Vale, pues cuando estuvo a 3 de Piscis, ¿qué ocurrió entonces? Agenda, ¿qué pasaba? Y entonces comprobamos cómo funciona ese Saturno en Piscis. Porque es necesario comprobarlo para poder aprender, porque claro, no es lo mismo el Saturno en Cáncer, no tiene nada que ver. Con lo cual es lo mismo el Sol cuando realmente, pero no te fijes cuando el Sol estaba aquí, no, porque el Sol es general, o sea, el Sol en una carta heliocéntrica estaría aquí en el centro. Por lo cual, y como que además es un puro acto de voluntad personal, lo haces cuando te dé la gana. Y punto, ya está. Y lo haces cuando te dé la gana, que comprobando en aquella época que me pasó todo esto, puedes comprobar en la carta, por progresiones o tránsitos, qué ocurría en esa carta. Y entonces, realmente pues, es un ejercicio de introspección y claro, necesita pulir y limpiar el interior.
y tirar todo lo que no sirve, es decir, lo que han intentado inculcarnos. Niño bueno, niño no bueno, niño malo, el último de la fila, en fin, esto me lo he oído yo hasta la saciedad. Y Todo de ahí esto pueden venir las ansiedades y demás, ¿no, Juan? Sí, sí, todo esto hay que limpiarlo. Las ansiedades son eso. Ansiedad, pues no entiendo nada, pero en cambio tengo que aceptarlo. Esta es la ansiedad más grande. O me refugio en algo que en el fondo es tóxico, ¿no? Por Sí, ejemplo. claro, porque dices, "Hombre, me he refugiado aquí, ostras, O me distraigo, ¿no? ¿qué estoy haciendo, no?" Es que a veces es también muy interesante porque incluso a veces yo me doy cuenta, o sea, a veces también en el espacio incluso de la astrología, que como que estamos muy pendientes de a ver qué otros planetillas nos van a hacer aspectos, pero digo, bueno, ¿y el Sol? ¿No? O sea, es decir, que a veces incluso vemos como que o sea, la importancia de ver o incluso para sentir el sol de uno, ¿no? Pues es muy fácil, una vez al año está recorriendo, o sea, es decir, va a hacer todos los aspectos, las cuadraturas, los tal. Ah, sí, Entonces, y a muy veces bueno. lo vemos que decir, hoy, ¿qué ha pasado hoy en el día? No sé si no se os ha pasado a vosotros, pero vemos el resto de los planetillas, pero no vemos la posición del sol, cuando a lo mejor es que el sol era a veces, porque claro, es lo que estamos desarrollando y es la importancia, pero a lo mejor tendemos a, oye, es que ahora, yo qué sé, Mercurio me está dando una no sé qué, sí, claro que ellos también van a hacer los aspectos, pero y el Sol a veces se desestima. Eh, Pienso que a veces, porque a veces es lo trabajoso de uno, porque es lo que venimos. O sea, Claro, es que, por ejemplo, si hay un tránsito del Sol, fijarse si replica un aspecto importante en la natal, ¿no? Sí, Eso también estoy podría haber pistas. comprobando, exactamente, sí. O sea, el Sol recorre la carta una vez al año. Un grado, ¿no? Pues puede ser muy interesante un grado por año, sí. Mm. Puede ser muy interesante, menos, ¿no? Porque son 360 contra 365, pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Eso produce el año bisiesto. Pero es muy interesante comprobar, ¿no? Como tú dices, Estíbaliz, ¿qué pasó aquel día? Bueno, pues no lo sé, puede ser, yo qué sé, la posición del Sol, ¿cuándo? ¿Qué te parece? Pues mira, vamos a ver, una buena cuadratura, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Estos son 18, esa es la ahí. gran cuadratura. Ahí sí, sí. Exacto, ¿no? A ver cómo, ¿no? Porque finalmente es lo que se dice vulgarmente, ¿no? Es tu carácter, porque esta persona tiene este carácter, ¿no? Bueno, pues gran parte del carácter es el signo solar. Luego hay los periféricos, ¿no? En fin, pero gran parte es. Entonces, claro, en cualquier situación, con cualquier progresado, tránsito o lo que quieras, está tu carácter. Está tu centro, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, pues ahí está, ¿no? Esto es muy interesante poderlo comprobar, ¿no? Porque si no lo compruebas, entonces todo fantasía, ¿no? Hombre, hay gente que le gusta la fantasía, vale, bueno, muy bien, Pero hombre. puedes malinterpretarlo, ¿no? Claro, si no sabes lo La que... película esta Barbie, pues taquillera, miles de millones, o sea, millonaria esta película, ¿no? Sí. Pues imagínate, pues ya está, ¿no? ¿Qué más quieres? Sí, tiene todo, dicen, no la he visto, no es lo mismo, ¿no? Pero dice, tiene un fondo así feminista y tal, ya. Pero el colorido, wow, la gente va por el colorido. Ay, Dios mío. No, Yo ahí sí que saco vamos a poner estereotipos, ahí saco mi sol en Escorpio y ahí digo, vaya, vaya, ya me lo Mm, imagino, ya, Estamos Estíbal. iguales, Estíbaliz. vaya, Dejémoslo. vaya. Con todos los respetos para Escorpio, porque en fin, no sé, hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque no llegas, o sea, no, mi madre era un Escorpio en casa 10, sextil Mercurio y Marte en la 12 y cuadratura Saturno en el ascendente en Acuario. Uf, Dios mío. Muy complejo e intenso, ¿no? Sí. Sí, esa cuadratura es que es interesante el espacio, es que el espacio Acuario, Escorpio, personalmente, Yo como, sí, es que no puedo evitarlo, ¿no? Cuando no, veo no, una no, carta con Saturno en el ascendente, digo, uy,
No, porque era fuera su problema, hombre, claro, o sea, su seguridad y estaba pendiente y atenta y tal, pues no se soltaba ni ese fue su problema, claro. Uno de los problemas, no voy ahora. No, y más si no hay no sé dónde tengo la carta de mi madre. La he estudiado bastante, sí, pero ahora no sé. Sí, sí, no, yo a un Escorpio no le diré, bueno, a nadie, ¿no? Pero vaya. Es el carácter, es que uno se pone firme consigo mismo, tú, por aquí no paso, ¿no? Entonces, claro, el tema es, lo dices abiertamente y te expones a ir a la cárcel o que te peguen un tiro o no. Entonces, claro, no, ¿verdad? Vale, pues entonces quédatelo para ti y por aquí no paso, ¿no? Es decir, no me haréis comulgar con esto y ya está, punto. Y claro, pues Scorpio, imagínate, ¿no? Ya os digo, con Acuario, ¿no? Mi hijo Roger, en fin, nos queremos, pero como, en fin, como alguien diría que fuimos hermanos en otra vida, ¿no? O pareja. Pues no, él tiene un acuario muy bien puesto y mi hija también. Bueno, mi hija, eso ya es un súper mega acuario. ¿Cómo tiene mi hija? Sol, Júpiter en conjunción en Acuario, trino Saturno en Géminis, trino Marte, Urano, Géminis, ¿dónde está el otro? Libra, ¿no? Sí, Libra. Te dieron un gran trino ahí. Mi hija. Es también muy interesante, no sé si o sea, interesante o sea, o sea, el estudio, pues, o sea, también de soles por casas, porque cada también, o sea, independientemente de lo que Mm. la natal, eso también, también, sí, sí. Pero ese concepto que habías dicho, o sea, a veces de, o sea, un sol, o sea, o te expones y te expones a que, o te pegan. Yo lo comentaba, yo lo verbalizaba, además de chiquilina, ¿eh? ¿No? O sea, ante ciertas cosas, yo decía, y luego reflexionando en la adultez, digo, sí, digo, necesitas, yo me decía a mí misma, digo, sirenita, sirenita, a ver, porque te puedes exponer a veces, y hay veces que digo, si se está en ciertos entornos, me puedo exponer eso, o a que me maten, o a que de esto, o el otro, y que no hay, digo, bueno, a ver, ¿no? O sea, es esa pulsión, o sea, eh, esa intensidad, es que es eso, y como toque la fibra de algo, por ejemplo, en mi caso, cada persona o cada sol en Escorpio lo hará de una forma, pero lo que sea algo no justo o algo que llegue, pues si como salga ese sol, ahí se puede exponer, porque no lo hace así es parte, o sea, es eso, es un sol en Escorpio, es que no. Precisamente el otro día tuvimos en iniciación una sinastría padre e hija que los dos tenían el sol en la casa cuarta. Y, o sea, no se parecía o se parecía como un huevo a una castaña. O sea, no se parecía en nada. Y tenía el sol en la casa cuarta, con lo cual para mí sigue siendo peligroso dar recetas sobre el sol por las casas. Básicamente el sol, vamos, tu carácter lo manifiestas más o menos, ¿no? Cuando quieres, en la casa donde está, vale, tú lo manifiestas en la casa 11, vale, pero el sol, esto lo manifiestas en todas partes, o sea, en todas las partes de la carta. Pues claramente, eso sí, 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 eso en todo. Por eso, el que esté en una casa, pues sí, para mí es anecdótico, ¿no? Como Sí. cualquier receta, es anecdótico. Sí, sí, pero claro, tú lo manifiestas donde sea, aquí, por ejemplo, ¿no? También el ascendente, Plaf, ¿no? O sea, sí, puede ser muy jupiteriano Piscis, ¿no? O sea, y luego, ¿qué más? Pues está ese biquintil de Plutón y qué más, ese trino, pero nadie puede, bueno, o sea,
tu presencia, pues sí, sí, es algo más. De todo esto, los aspectos del ascendente, es algo más. Porque el Sol se manifiesta, está posicionado en la casa donde está. No, pero Pero también es porque el Sol ilumina todos los planetas. absolutamente, sí, señor, Sebastián. Pero es que yo lo digo para no quedarnos encerrados en una receta. Sí, se manifiesta ahí, ok, perfecto, ¿no? Pero aparece en toda la carta, porque es que finalmente cuando tú ejerces lo que quieras, actúas en alguna parte de la carta, obviamente es tu signo solar, está ahí también. Por eso el signo solar es el centro. Y claro, lo vemos así en perspectiva, lo vemos ladeado, pero no, el Sol está en el centro, por tanto, irradia en todas direcciones, en todas direcciones. Por eso, claro, cada uno pues tiene una profesión, una actividad profesional, a unos clientes, unas creencias, comparte de una manera, un acercamiento al tú a tú, de parejas, enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego la casa y tal, sí, sí, pero siempre uno se acerca pues también con su signo solar. Esto es así, por eso en circunstancias en que ese signo solar os ha salvado de un desastre, ¿no? Pues sí, eso, no, yo lo he tenido que utilizar Juan, bastante. una pregunta. ¿Y esas creencias en esta carta se podría decir que son Virgo Libra? Sí, Virgo, Libra, Acuario, perdón, Virgo, Libra, Urano, Marte, Ah, Venus. claro, sí, toda la pelotilla, ¿no? Como dices. Claro, porque Sí. es que fíjate, como decía Estíbaliz, este conjunto de planetillas es que prácticamente recorren toda la carta, ¿no? Porque estos planetillas están presentes aquí, porque está presente por regencia Mercurio, ¿no? Luego está presente aquí. ¿Qué más? Urano está presente en el segundo signo. Venus, pues mira, está presente aquí, 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 ¿no? O sea, ¿qué más? Marte, pues mira, ¿dónde está presente? Aquí, Aries. Es decir, cuando hay una concentración de planetas como esta, es que además esta concentración, este grupo de planetillas, hace aspecto a todo el mundo. Se conecta con todo el mundo. Sí, es muy dinámico, ¿no? Claro, con lo cual, cuando estamos hablando de una casa, pues hemos de ver, sí, pues sí, un sistema de creencias, pues bueno, pues tendríamos que verlo, ¿no? El sistema, bueno, la casa 9, ¿no? ¿Qué diríamos de la casa 9? Pues sería difícil, ¿no? Sería difícil porque difícil es esta quintuple, ¿no? Ya es difícil, ¿no? Una conjunción, lo que llamáis stellium, pues no, claro, o sea, pues tienes que ir analizando uno por uno como si estuviera solo. Y cuando lo has entendido, entonces vas analizando cada uno de los demás y luego analizas uno con otro, dos, de dos en dos, de dos en dos, de tres en tres, para intentar entenderlo, ¿no? Que no es fácil un stellium, ¿no? Que va. Sí, es un poco así. Se hablaba, por ejemplo, de la casa 9, ¿no? Y además que hay mucha presencia porque no solo por el regente, sino que también esa conjunción, ese festival ahí, o sea, ya el sol ya están haciendo, o sea, ya hace un sextil al portal, a la puerta entonces es cuando se dice, Absolutamente, sí, señor. Sí, sí. pues Es hay sí. está presente de esa manera y uno puede decir, en una casa 9 en Virgo, en esto. Bueno, pues yo puedo decir, digo, mira, pues he residido en el extranjero mucho tiempo, he vivido en varios países, cuando, y es mucho cuando, como yo siento la energía Virgo, es decir, si yo me fui, el decir, vale, sí, pero esto ¿para qué? ¿Y por qué? O sea, sí, pero Sí. esto, pero ¿y para qué? Porque entonces yo llevo, o sea, no solo llevo todo ese grupillo de planetas ahí que tienes, pero se define mucho, no han sido algunos, si ha sido, de hecho, además que he residido muchísimos años en otro país y luego también residí, pues también cerca de un año en otro, o sea pero es muy, por ejemplo, lo que sea lo de estudios, pues es un poco también mucho al Virgo, así, es como un, no, y a veces he sentido afinidad con
cuando se dice a la hora de explorar Virgo, y no sé si es por lo de Virgo o por la afinidad que en mi propia carta, es decir, toda esa, porque ahí el Sol tiene mucha presencia de alguna manera, por el regente, o sea, gracias al regente, ahí, ¡pum!, ¿no? Se llevan también, y eso me ayuda a conocerme a mí misma, porque realmente, por ejemplo, en él no era de decir, me voy a ir a un viaje ahí, digo, sí, pero bueno, ¿y esto para qué? ¿Y qué voy a hacer? Y cuando me he visto, que me he visto, o sea, durante, por ejemplo, la pandemia, que me vi tirada en una isla de menos de 1 kilómetro, digo, bueno, ¿y entonces aquí qué voy a hacer? Era un poco, ¿no? ¿Aquí qué voy a hacer y para qué y de qué manera? Yo creo que la herramienta de la astrología luego va ayudando a uno también a autoafirmarse y a descubrir ciertos porqués, porque esto sí, porque esto no, y de qué manera. A lo mejor incluso pues casas y espacios que dices, bueno, ¿y esto qué complejo? No entiendo la casa 9, ¿esto qué es? Digo, bueno, a ver, 4 cosillas. Venga, viajes o estudios así súper, y eso también ayuda mucho a conocer el Sol. Al final uno se da cuenta lo presente que está el Sol en toda la carta y en cada una de las inevitables. O sea, si intentamos hacer un bypass del Sol, realmente a veces cuesta porque es el trabajo, cuando se dice cuesta o no cuesta, pero si intentamos darle la espalda, yo creo, a nuestro Sol, es como dar la espalda a esas perlitas de conciencia, las poquitas que hayamos podido ir adquiriendo, porque está ahí, se va a presentar, a lo mejor no nos gusta verlo, pero es que está ahí. A mí Estíbaliz me llama la atención que el papel importante que, además de los 3 personales que están cerca del Sol, el de Urano, para esa casa 9 y para en general el Sol. Urano te da ya sabes, Urano, ¿no? El regente de la 2, que toca un punto importante, ¿no? Y luego cómo funciona Urano, que es así como muy cambiante, ¿no? Y muy disruptivo. Yo creo que es importante que ese Sol, además de todos los matices que tiene, pues yo también destacaría ese Urano, por ser un planeta así muy diferente. Y Juan, iba a comentar que Urano está en Libra, pero al final con la conjunción, ¿dónde lo podríamos situar? En Libra. O sea, ¿no tiene cosas de Escorpio? ¿O algo? Bueno, algo, hombre, con esa conjunción y por estar a 28 grados y medio, pues un 10%, un 20% de Escorpio. Pero principalmente Libra. Pero sí, principalmente, seguro, eso seguro. Pero claro, con la conjunción está ahí impregnadísimo de Escorpio. Claro, es más importante, o sea, para Urano está tan rodeado de planetas más que el hecho de estar en Libra. O sea, el tema de estar ahí en... No, es un poco lo que decía Estíbaliz, ¿no? En tus viajes, pues te has encontrado con imprevistos, pues que en el momento en que han aparecido, pues te han fastidiado, pero resulta que tienes un trino a Júpiter, wow, o sea, hay un trino a tu crecimiento, que es la parte del Sol-Luna, que al final, pues ese imprevisto, pues te ha funcionado, ¿no? Por lo que sea, ¿no? A veces has explicado algo de tus viajes y me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Pero no, Urano sí es lo que necesitas, sí, algo de diferente, o sea, en fin, libertario, un planteo, o sea, el arte de la libertad, ¿no? O sea, De muy a su estilo, ¿no? a su estilo, sí, claro, Urano en Libra sería el arte de hacer las cosas a su estilo, como tú dices, sí. Dándole un toque original, ¿no? Y no nos olvidemos del aspecto más fuerte, ¿no? La triple conjunción que tiene Marte, Venus, Sol. Sí, ese es el aspecto más fuerte de la carta, sí, Sebastián. A su vez está Marte y Venus también haciendo conjunción a Urano-Mercurio. Está toda esa pelota ahí. Sí, es un paquete esto, sí, es una triple, una quintuple, sí. Sí, es un paquete y se vive pues así. A veces el Sol ha necesitado poner a Mercurio en un platillo y a Urano en el otro y decir, de ahí nos mováis porque ahora no, y otra vez es que
¿sí? Y lo que sí, a ver, en la conjunción es eso, es que uno puede tirar para... Pero luego el entender que la voluntad es de uno, la acción es de uno. La Eso. acción es de uno. Entonces, y sí, ciertos imprevistos y esto que vienen muy bien si se resuelven y esto, pero que ahí creo que es importante siempre uno mismo, cuando yo, es una conjunción, yo he sentido que, por ejemplo, la conjunción Mercurio-Urano es muy divertida muchas veces, pero es que es eso, es muy divertida, o sea, bueno, eso es muy divertido. Pero es uno también el que lleva las riendas y cuando te digo, cada uno en un platillo ya os vais a poner y os vais a equilibrar también, porque si no, es una actividad de todo, o sea, actividad mental, actividad de esto y luego que eso que tienen presencia a lo largo de la carta, desde la astrología sabemos cómo y de qué manera y luego también está luego Urano por tránsito, es que es eso, cada planetilla es eso, pero desde qué centro, porque si no, cada uno va a su bola, pero el entender que sí, que en mi caso es una conjunción, muy conjunción, pero que todos tenemos esos planetas y que el Sol... Bueno, iba a comentar que, Ah, perdón, Estíbaliz, iba a comentar que Urano también a veces quiere sorprender, ¿no? O puede ser No, algo cambiar, sorprendente, Urano es el cambiante de la película, es pero puede ser sorpresivo, ¿no? Puede ser algo relámpagos, sorpresivo. claro, oye, sí, sí, es imprevisible. Es Claro, es un imprevisible. rayo que no sabe dónde va a caer. Es Exacto, súbito. de súbito, sí. O sea, ves los nubarrones y oyes ruido, pero no cae, ¿no? Y de pronto, ¡pah! O sea, Pero Juan, dependiendo del aspecto y del signo y la casa, puede querer sorprender ese Urano. En esta, yo en esta carta no, ¿eh? Te En esta carta no, te lo sorprende, digo si en mi aunque carta. no quieras, te sorprende. Te lo digo estoy porque en mi de carta lo tengo, acuerdo. en mi carta lo sabes que lo tengo en cuadratura a mi ascendente y a veces quiero Bueno, sorprender a costa de lo que sea. Y muy me bueno, trae complicaciones eso. Sí, claro, para mí siempre Urano tiene ese punto de sorpresa, sí. otra que sorpresa. Es imprevisible. Para mí siempre Urano, todos los aspectos de Urano han sido esto. Ya los puedes predecir por bueno, por tránsitos que finalmente, ¡puf! O sea, siempre te van a sorprender, siempre. Claro, podés predecir que va a caer el rayo, pero no sabes dónde. Claro. Exactamente. Y cómo tampoco. El director del circo no puede con Urano, ¿viste? No, no, que va. sí, es que es peculiar, o sea, es como todo, tanto como cuando se dice la parte creativa, cuando se llama creatividad, sí, es creativa porque necesita sorprender, si no, no sería creatividad. Ah, mira, está bien. Es que Claro. ¿No? En letras Sí, sí, claro, si no, no sería creatividad. si no, no, Claro, sí, claro. sí, Pero interesante. No, no lo está había bien eso, ¿eh? Si sí, no, no sería creativo. Claro, es que alguien que es creativo sorprende o puede sorprender con su creatividad, ¿no? Ujú. Claro, sí, o sea, tenés como diversas formas de ser creativo, ¿no? Una es así de forma espontánea y la otra es ser más predecible. O puede ser Como hay- ambas, ¿eh? Ojo, o también ambas también. Bueno, ahí tenés yo el tengo de caso, ¿no? ambas, de hecho. Claro, Metallica, que es una banda que a mí me gusta mucho, es una banda bastante sorpresiva, bastante acuariana, ¿no? Por así decirlo. Y después del mismo género tenés a Megadeth, que es más Virgo, más metódico, más todo. No lo había pensado, pero es verdad, cada banda puede tener su simbología también astrológica, ¿no? Claro. Sí, yo lo he notado bastante porque estuve investigando. y a Scorpio que le quedan las bandas así, ¿no? Uno, sí. No tiene nada que ver porque puede ser una cantante que transmita como mucha paz y mucha tranquilidad y tener como 6 planetas en Escorpio. O sea, es muy Claro, relativo eso. Estoy de acuerdo contigo, sí. lo que pasa es que también tenés que ver la combinación, ¿no? Porque Metallica no es Acuario solo. O sea, Metallica en la carta es puro Escorpio con cosas de Acuario. Y fíjate qué curioso, yo desde pequeñita incluso llegué a hacerlo profesionalmente durante un tiempo, o sea, ballet clásico, solo en Scorpio. Por eso a veces cuando o sea, se asume y es un poco así, ¿no?
y es esa dulzura, adoro la música clásica, adoro todo tipo de música, ¿no? Pero es tan curioso, ¿no? Cuando se va con esas predisposiciones, aunque uno piensa, Scorpio le va a gustar no sé, si digo, bueno, es que bailé o sea, y parte de mi formación fue mucho el baile durante muchos años de mi vida, y a lo mejor la gente piensa, a lo mejor lo último que se pregunta es, ¿vale? Bueno, o sea, ¿vale? Claro, Se asume. Mira, no, esas 5 y 6 en Tauro, no, mira. Para bailar hay que sentir intensamente la música, ¿no? Aplicas tu Escorpio realmente, es que no te han creo yo. visto, no te han visto Júpiter, Neptuno en 12. Era la música la que llevaba todo. O sea, yo pude sentir plenamente la música, he podido llegar a través del cuerpo de ese acto, de ese baile. O sea, ahí digo, era como estar de alguna manera en el mar, y para mí era tocar tierra. Me dio mucha tierra. No se olviden que tiene la cuadratura Luna-Saturno y Saturno es regente de sus necesidades. Y Saturno es como que tiene ese tono medio clasicón, ¿no? De que le gusta lo conservador, todo lo que es clásico está como relacionado a Saturno. Ay, pues mira, qué bien, que he visto de esa forma, es la primera vez que se habla de ese Saturno sin culpa. Claro, yo lo veo así. Yo tengo un componente más fuerte también. Yo una persona que tiene como sobrenombre Sirenita, no metería Saturno ahí para nada. Es muy jupiteriano o pisciano eso. Lo que pasa es que es un Saturno Cáncer, no es un Saturno Claro. Saturno. Claro, Saturno. Pero las sirenitas están en el mar, ¿eh? Muy piscis eso. Yo a ese Saturno le pido que flote. Con que flote, Bueno, pero le hago una reverencia. Bueno, pero ese Saturno está en Cáncer y Cáncer es agua, no es claro, mar. bueno, pero a Por nivel eso digo imagen, que flote y ya está. a nivel imagen sí, ¿no? Da como una sensación pisciana por el tema de que Júpiter es regente de su ascendente y lo tiene en Piscis. Ahí sí. Y La cuadratura Sirenita Neptuno. por ese Júpiter trígono Sol. Un Júpiter muy bien positivo. Pero ahora sus necesidades ya están como más Ahí vamos a la escondidas de todo. Sí, ahí se va profundo con Claro. ese sol. ¿Qué os parece que vamos a cenar? Ya está. Bueno, Ahora Yo estaba que- cenando Bueno, ahora. Juan, muchas gracias, Juan. ¿No? Dale, Estaba Juan. cenando ahora. Estaba justo cenando, Carlos. Justito. Sí, mira qué bien. Me lo apunto. Muchas gracias. De nada, gracias a vosotros. Adiós, Nos gracias, vemos. Chao, chao. Estíbal.